es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Porque la fe es va a ser fuerte. La fe es va ¿de qué? De lo que se espera. Y la convicción, de lo que no se ve. Por eso es que el religioso hoy tiene que ver algo para creer. El pagano tiene que ver algo para creer. Por eso es que mañana es feriado aquí en Bolivia. Porque según la religión aymara, ellos tienen que practicar sus ritos viendo, quemando, ofreciendo holocaustos a su Dios y a su madre tierra, como le llaman, descuidando al Creador. Van a ocuparse de la criatura, pero no del Creador. Gloria a Dios. Hermanos, de eso nos ha sacado el Señor, podríamos estar en lo mismo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora, nosotros no nos burlamos de eso. De esa ignorancia en la que están ellos, no nos burlamos. Nosotros hemos sido también idólatras, por lo menos yo he sido idólatra antes de conocer a Cristo, porque eso me han enseñado mis familiares. Entonces, yo, engañado por la gracia de Dios, he salido de ese engaño y ahora estoy aquí. Amén. Hablando del Señor. Amén. Es motivo para otro aplauso. Entonces no hay que ser engañado de ninguna manera y tampoco burlarse de los que están engañados. Por el contrario, orar por ellos, pedir por ellos, clamar por ellos. Por el presidente de la República hay que pedir. Y ojo, tenemos que pedir con amor, no por obligación. Tenemos que pedir por amor. ¿Por qué yo me he convertido? Porque antes gente había orado para que yo me convierta. En la época en que yo intercedía intensamente en la avenida Vázquez con los grupos de intercesión que intercedíamos, ahí el Señor nos hacía pedir por gente que ni conocíamos. Y también por naciones hemos pedido. Hermano Germán sabe eso, hermana Gregoria sabe eso, hermano Rodo sabe. Por naciones pedimos. ¿Acaso yo puedo pedir por nación? Sí. Por una nación tú solo puedes pedir. Dame mi nación, decía Knox, creo que era el escocés. Dame mi nación. Y el Señor le dio porque hubo un avivamiento grande. Una sola persona intercedió y le dio todo un avivamiento en Escocia. No vayas a pensar que el Señor está esperando multitudes para hacer su obra, no. Es que unos cuantos corazones dispuestos, nada más. ¿Cuántos eran los discípulos? Ya, con ese grupito, el Señor ha hecho lo que ha hecho. Porque Él no depende de las multitudes. Él depende de tu disposición de corazón. En el Antiguo Testamento, una sola persona ha sido usada grandemente con el pueblo escogido. ¿Qué se llamaba? Moisés. Más fuerte. Moisés. Griten. Moisés. Una sola persona. Ante creo 6 millones de judíos. 6, 3, no me acuerdo bien, pero un pueblo rebelde y contradictorio. Y Dios lo puso a un hombre nada más. Claro, un hombre que el Señor lo preparó y lo utilizó grandemente, como leemos en el Antiguo Testamento. Lo usó grandemente, a un solo hombre.
No necesita de multitudes el Señor. En el Nuevo Testamento usa a un gran apóstol. ¿Qué se llamaba? Pablo. Un solo apóstol que revuelve el mundo de aquel tiempo. Solo. No estaban los otros apóstoles con él, no había. Pedro estaba por un lugar, el otro por allá, el otro. Solo Pablo. Con algunos que le colaboraban, Timoteo, en fin. Usted ya sabe, ¿no? Silas, etc. Entonces, Dios usó a ese varón, uno solo, para glorificarse. Y ese fruto lo vemos hasta hoy, lo leemos hasta hoy con las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su nombre, su nombre. Tu vida puede estar, si tú la dispones, puede ser usada de manera grandiosa, y especialmente en este tiempo final. Porque los avivamientos que han habido en el mundo hasta hoy son pequeños ante el gran avivamiento que se manifiesta pronto en Bolivia y en el mundo. Y en el mundo. Por eso se están dando señales raras también ahora. Hay también apostasía. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿a quién respetamos? Él, porque Dios lo ha puesto ahí. Y nuestro deber es orar por él. Pero ese presidente ha empezado ya a congraciarse con los enemigos del pueblo escogido de Israel, con el mundo musulmán. Bueno, humanamente parece algo bueno, humanamente, políticamente parece bueno, pero espiritualmente no. Espiritualmente no. Y esa gran potencia, esa nación, va a ir bajando más. Y bajando más. Y bajando más. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo aquello. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías. Amén. Dale otro aplauso. Ahora, acabo de escuchar esta mañana en la radio que en Santa Cruz, a consecuencia del crecimiento de la epidemia de la gripe en Santa Cruz, dice que si aumenta mucho más esa pandemia que ahora le llaman, van a ordenar el cierre de las misas y los cultos evangélicos. Yo escuché esta mañana. Miren cómo ya se están oyendo cositas raritas, ¿no? Y con argumentos bastante sólidos. Porque dice que si hacen reuniones, cultos, etcétera, puede promover mucho más la epidemia. Entonces van a preferir suspender eso por un tiempo. ¿Ya? Miren cómo las cosas se están dando poco a poco. Y con permiso de Dios. ¿Cuántos me han oído? ¿Con permiso de quién? De Dios. A Dios no se le escapa nada. Él promueve, Él insta, porque tiene que cumplirse. Amén. La palabra profética que ha sido dada tiene que cumplirse. Pero la profecía de este libro, toda profecía que no está dentro de los cánones bíblicos, no la aceptes. Venga de quien venga. Gloria a Dios. Tiene que estar corroborada con esta palabra. A ver, abran Proverbios 29, 18. ¿Qué dice? Proverbios 29, 18.
El que ya lo tiene, venga y lea fuerte. A ver, ¿quién quiere leer? No me gane, no me gane. Proverbios 29, 18. No, a ver. ¿Ya lo tiene? ¿Neta? Palabra del Señor. Adelante. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez. Palabra del Señor. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora toda la iglesia, gracias hermano. Toda la iglesia, 2, 3. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermanos, lo que frena el desliz de la iglesia, lo que evita que el pueblo de Dios se desvíe, es la profecía. O sea que tú tienes que ver, tú tienes que conocer la profecía de los profetas mayores y menores que están escritos en este libro. Tienes que conocer, porque eso te da un marco de protección. Eso te ayuda a no caer en engaños, en falsedades, en mentiras, especialmente con los falsos profetas. En el campo de la profecía bíblica o cristiana, no solamente tienes que discernir la profecía, sino tienes que conocer al profeta. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un profeta de Dios, pero falló. Falló tanto que quiso ir contra los designios de Dios con relación al pueblo escogido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese profeta? ¿Más fuerte? Balaam. Griten. Balaam. Balaam. Y Balaam, a instancias de Balac, empezó a obrar en contra del pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo humilló de tal manera que hasta utilizó una muda bestia de carga para hablarle. ¿Verdad? Y así todo, el profeta todavía seguía vacilante y es puesto como mal ejemplo de profeta por Pedro en una de sus cartas. Ahí tienen un ejemplo de profeta de Dios, pero que se desvió. O sea que no solamente tienes que conocer la profecía, sino también esa profecía tiene que ir acompañada de buen testimonio del vaso del profeta en sí. ¿Y dónde podemos ver eso? A ver, abran 1 Pedro 4. Palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya, otra vez, sin correr, tranquilito, fuerte. A ver, ¿qué dice? Palabra del Señor. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Omar, le agradezco. Ahora, toda la iglesia, ese versículo, todos entendiendo. 2, 3. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esas son las características que muestran a un verdadero profeta de Dios. El predicador también en cierto modo es profeta de Dios. Y el que habla, hable conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. No a la palabra del hombre, sino a la palabra de Dios. Es una característica fundamental del verdadero profeta, que hable conforme a la palabra de Dios, ni desviarse a derecha ni a izquierda. Conforme, pero para eso tiene que conocer la palabra. En segundo lugar, tiene que ser ungido, por eso dice, y hable con el poder que Dios da. Bueno, nosotros ya estamos ungidos, por lo menos yo lo creo así, porque así dice Juan, que todo verdadero cristiano es ungido, tiene unción. Entonces, tiene que hablar con unción que Dios le ha dado. Dos características del verdadero profeta. Y tercera característica fundamental, que haya sido llamado. Que tenga llamamiento de Dios para profetizar. A ver, que profetiza, según Corintios, dice que profetiza ¿para qué? Para exhortación, para edificación y para consolación. A ver otra vez, primero para edificación, luego y luego consolación. Otra vez, primero Edificación, luego consolación y luego. Si no reúne esas condiciones, esa profecía, no sirve. En ningún momento dice que la profecía es para condenación, no dice. Ni dice que es para confusión, tampoco. Dice para edificación, exhortación. Exhortar no quiere decir reñir, cuidado. No dice reñir. Exhortar quiere decir animar, reanimar, alentar, animar. Eso se llama, es exhortar. Yo te exhorto, hermano, estás muy apagado, estás muy apocado. Te exhorto, levántate en victoria. Hipernicao y toditos. A ver, hipernicao, ¿qué es? Pero más fuerte, pues, hipernicao. Hipernicao. Aleluya. Entonces te levantas. Esa exhortación que te hago te alienta, te levanta, nunca te hunde. Una profecía que es dada para hundirte, para confundirte, para condenarte, no la aceptes. Eso no viene de Dios, con toda seguridad. ¿Qué padre pues va a condenar a su hijo? ¿Qué padre va a desalentar a su hijo? ¿Qué padre verdadero? Porque hay también de los malos. Entonces, hay características que tiene que reunir el profeta. Esas características reunía Jeremías, esas características reunía Isaías, el quinto evangelista le llaman. Esas características reunía Ezequiel, Daniel. Ese Daniel era de oración. Amén. Oraba creo 3 veces al día. Bueno, ahora la oración es orar sin cesar. Alguien me preguntó y dijo, ¿y cuánto yo tengo que orar? ¿Cuánto tiempo? Y el Señor dijo, ora sin cesar. Basta.
necesitas orar, está pues el don de lenguas también. Y cree, pues si no crees en el don de lenguas, no ores. No ores, porque hay que orar con fe. Amén. Y el don de lenguas es bíblico, es pentecostal. El don de lenguas existe, es real. Tanto es real que se habla de ese don y del don de la profecía en 1 Corintios 14. A ver, ahora. 1 Corintios 14. ¿Quién quiere leer? Póngase de pie y lea. ¿Qué dice? Versículo 14. Desde el 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Perdón, habían profetas del Antiguo Testamento, pero existen también los profetas en el Nuevo. Ahora una cosa es tener el ministerio de profeta y otra cosa es tener el don de la profecía. Todo cristiano verdadero tiene don de la profecía. La hermana que acaba de leer ha profetizado, parece. Incluso se resistía alguna vez. Y no, pues, cuando el león quiere rugir, ¿quién va a callar al león? Cuando Dios quiere hablar y usa el vaso que quiere, pero tiene que ser un vaso dispuesto. Donde la profecía tienen todos los que creen en los dones del Espíritu Santo. Entonces existen los que tienen don de la profecía, pero existe el ministerio de profeta, que era Moisés, por ejemplo. Los profetas vivían una vida totalmente consagrada a Dios. Jeremías. Pueden sentarse, le voy a volver a pedir que lea a mi amada hermana. No quiero incomodarla teniendo la parada mucho. Pero, escúchenme, les estaba diciendo, Jeremías, por ejemplo. Cada profeta del Antiguo Testamento tiene características muy especiales en su vida. Por ejemplo, a Jeremías le llamaban el profeta llorón. ¿No es cierto? Profeta llorón. Porque él sufría, ese ministerio le traía sufrimiento, porque Jeremías iba y profetizaba y les hablaba esto y aquello al pueblo escogido, y se le estrellaban a él. Y sufría, a tal grado que Jeremías un día maldice el día que había nacido. Miren a qué grado de sufrimiento y de lágrimas llega Jeremías. Y así por el estilo. Isaías, ese gran profeta Isaías, murió, dice, aserrado. Mártir, lo aserraron, lo cortaron por la mitad. Mártir. Y así los profetas llevan un ministerio sufrido, verdadero profeta, porque generalmente habla la verdad, y la verdad a veces duele. El oyente no acepta y protesta y reniega, y si puede matar a esa persona, la mata. Todas las características de los antiguos profetas eran muy diversas. En el Nuevo Testamento ya son dones. Cualquiera puede profetizar, como dice ahí. Ahora, por favor, vuelva a leer, mi amado hermano Rosemary. ¿Qué sigue? Versículo 2. Primero el 1, ¿cómo era? Seguir el amor y... Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre todo Que profeticéis. Profetiza. Y por amor, dice. Porque sin amor no sirve nada. Todo se ha hecho con amor. Tú profetiza con amor y te van a salir de repente exhortaciones fuertes, etcétera. Pero eso sirve para levantar, animar. Que a mí me diga el Señor, estás obrando mal, estás haciendo esto mal, cambia de actitud. Me va a alentar, no me va a bajonear, como se dice vulgarmente. Porque voy a ver que Dios se está ocupando de mí.
Gloria. Amén. ¡Qué hermoso! El Todopoderoso ocuparse del enemigo. Eso anima. ¿Qué más, hermana? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿Qué? pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Siga. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Otra vez? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. ¿Qué más? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ojo, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. ¿Más fuerte? A la iglesia. ¿Ves cómo estás privando a la iglesia de edificación, exhortación y consolación cuando no quieren ser usados para profetizar? Estás privando a la iglesia de esas bendiciones. Tú no digas, solo aquel hermano puede profetizar y aquella hermana nada. No, tú también tienes que serlo. Dispón tu corazón y lánzate en fe. Los demás disciernen. Siga. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara y no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo y en ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Escúchenles, tomen en cuenta eso otra vez. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. O sea, no está prohibiéndole hablar en lengua. Pero hay que pedir que haya interpretación de esas lenguas. Adelante. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas más que todos, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. siga. En la ley está escrito,
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Miren, las lenguas son señal a los incrédulos. O sea, los incrédulos, yo la primera vez que escuché lengua, ¿qué es esto? Dije, ¿no? Y no me asusté, no, yo, ¿qué será que he empezado a anhelar tener eso? Porque me dijeron, es un lenguaje espiritual, yo quiero eso también. No, yo no me he corrido, he creído, porque ahí está. Y ni sabía lo que decía la Biblia. Después se confirmó con la Biblia que eso era de Dios. ¿Siga? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía ya es para los creyentes. ¿Siga? Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, Amén. declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Claro, porque Dios habla a través del profeta o de la profetisa. Habla el Señor y descubre el corazón de esa persona nueva. Y le dice, bueno, el Señor sabe cómo le va a ministrar. Y el otro descubierto, pues si es de Dios, se humilla, reconoce a Dios, se convierte, un alma ganada. ¿Cuántos dicen amén? Amén? A su nombre. ¿Ven la importancia de la profecía? ¿Ven la importancia de hablar en lenguas? ¿Ven la importancia de interpretar esas lenguas? Gracias, hermana Rosemary. Entonces, todo eso tiene que haber en un culto donde se mueve el Espíritu Santo. Tiene que haber. Pero no tiene que haber un desorden ahí donde ya aparecen cosas carnales o diabólicas, no. Hay que discernir, para eso tienen que estar atentos los líderes, los diáconos, diaconisas, etc., para estar discernir eso es de Dios, eso no es de Dios, pero dejar que se manifieste el Espíritu. Eso ha pasado en Pentecostés. Hechos 2, a ver rápido, Hechos 2. Hechos 2. Palabra de Dios, hermanos. Amén. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí está. Y esa es una profecía también, ¿ves? Del profeta Joel. Es una profecía para los últimos tiempos, una profecía de avivamiento. Pero ahora escúchenme, para que se haya manifestado el Espíritu de esa manera, en aquel aposento alto, ¿qué ha tenido que pasar? Hay una condición importante que está en el 2.1. A ver, ¿qué dice otra vez el hermano Alan? 2.1. Amén. Palabra de Dios, hermano. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Toda la iglesia, ahora ese versículo 2.3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que sea derramado el Espíritu Santo? Que están todos unánimes y juntos. Primeramente, reunidos, congregados. Por eso es importante congregarse. Congregados unánimes, juntos. Juntos y unánime, ¿qué quiere decir? Unidad. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ese grupo pequeño había estado unánime, congregado unánimemente, juntos y unánimes, de acuerdo. Entonces ahí Dios derrama su espíritu. Como también dice el Salmo 133, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Ahí es donde derrama el Señor su espíritu, vida eterna. Entonces, la condición sine qua non para que el Espíritu Santo sea derramado, no solamente en la iglesia, puede ser en tu casa, en tu hogar también. Pero tiene que haber unánime. Juntos pueden estar, pero unánimes no. Entonces la clave es la unanimidad. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Todo lo que yo quiero hacerles notar es de que nosotros vivimos una vida espiritual sobrenatural, con dones espirituales y también los dones físicos. Amén. Las capacidades, las aptitudes que Dios nos ha dado. Unos para tocar instrumentos de música, otros para trabajar en ciertas áreas. En fin, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. Así como en nuestro cuerpo, cada órgano tiene una función determinada. Los órganos, los aparatos, todo eso tiene una función determinada. Las uñas tienen una función determinada. A ver, sácate las uñas a ver qué va a pasar.
Tus uñas tienen un valor importantísimo. Las pestañas tienen una función importante. A ver, quítatelas, que a ver qué va a pasar. El sudor te va a caer a los ojos, se te van a irritar, etcétera, etcétera. Todo tiene su función. Igualmente en la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos tienen una función verdadera. No te quedes sin ejercitar tu don. El ejercicio del don se llama ministerio. A ver, repita. El ejercicio del don o de los dones se llama ministerio. A ver, 2, 3. El ejercicio de los dones o los dones se llama ministerio. Se llama ministerio. El profeta ejercita el don de la profecía. El evangelista, el don de evangelizar. El maestro, el don de enseñar. Así sucesivamente. O sea, nadie queda sin función útil en la iglesia. Si hay un vaso inútil, bueno, no es de la iglesia, porque no está cumpliendo una función determinada. Entonces, mis hermanos, no se sientan inútiles, ustedes son capaces, aptos para enseñar, para instruir en justicia, como Dios quiera, según tu don, tu talento, el don de servir. Los dones, por ejemplo, según la Biblia existen dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están en Corintios. Los dones del Padre están en Romanos. Y los dones de Cristo, del Hijo, están en Efesios. Todos están debidamente ordenados. Y todos tenemos esos dones. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quisiera que un momento nos pongamos de pie y empecemos ahora. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.